Mais uma vez estamos aqui para tutorial. Una vez más, estamos aquí para un tutorial de esta serie. Dios nos llama para su reino y gloria. El título del libro es, al final, ¿qué detiene al anticristo? Que corresponde a la semana número 4. Al final, ¿qué detiene al anticristo? Y los versículos para la lectura está en Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 9, que dice así: Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. E inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muy bien, este tema sobre lo que detiene al anticristo ha sido muy debatido a lo largo de estos 6 siglos de la era de la Iglesia, y nadie llega a un veredicto realmente de qué se trata lo que detiene la aparición del anticristo. Hubo muchas opiniones diferentes, argumentos diferentes, pero nosotros creemos y el Señor nos ha dado esta revelación. Y es algo simple que está delante de nuestros ojos. Entonces el alimento diario está en la mano de cada uno de ustedes. Yo voy a aprovechar entonces a usar mi sinopsis o mi esbozo, mi bosquejo para acompañar. Y usted puede acompañar en su alimento diario. ¿Está bien? Lo que realmente detiene al hombre de la iniquidad o al inicuo, los tesalonicenses no sabían, pues Pablo les habló. Versículos 5 y 16. Esto quiere decir que cuando Pablo estuvo en medio de ellos, aunque por pocas semanas, él le había explicado este asunto, pero él no dejó claro con estos versículos, tal vez porque creyendo algo muy obvio, pero que a lo largo de estos siglos quedó difícil la explicación de esto. Entonces nosotros creemos que lo que el Señor nos ha revelado es esto, es algo simple. Él solo será revelado en el tiempo designado por Dios. Iniquidad, la palabra iniquidad en griego es anomía, que es la condición de quien no cumple la ley, de quien desprecia la ley y la viola. Y la palabra inicuo en griego es anomos, es alguien sin ley o que no respeta la ley, o alguien que no quiere estar sujeto a cualquier restricción de la ley. Al final, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué significa apartar lo que lo detiene? Hay necesidad de apartar lo que impide, lo que detiene, para que pueda aparecer el hombre de la iniquidad. Con seguridad, es la misma ley. Si el inicuo es el hombre sin ley, lo que aún está impidiendo que él aparezca, que haga lo que él
tiene propuesto es exactamente la ley. La ley es la que le detiene, la que la restringe, aún impide que aparezca. La aparición del inicuo, del sin ley, Dios prometió sacar a los hijos de Israel de Egipto, libertándolos de las cargas y de la esclavitud, y los tomó como su pueblo para ser su Dios, y los condujo hasta la tierra que él juró a dar a Abraham, Isaac y Jacob por posición. Esto está en Génesis 6, del 6 al 8. En aquella época la humanidad vivía en varios reinos gobernados por hombres, sea en la Mesopotamia, sea en Egipto. Ellos servían a otros dioses. Esto está en Josué 24:2. La idolatría era presente entre todas las naciones. Si usted quiere referencia bíblica, Jueces 2:12, Primera de Samuel 8:8, Primera de Reyes 9:9, Segunda de Reyes 17:7, Segunda de Crónicas 7:22, Jeremías 44:8. Pero Dios quería un pueblo que fuese de Él, que conociese al único Dios verdadero. Este pueblo sería diferente de todos los otros pueblos de la tierra. Sería la propiedad exclusiva de entre todos los pueblos. Ellos serían para Dios un reino de sacerdocio y una nación santa, y tendrían que oír la voz de Dios y guardar su alianza, su pacto. Éxodo 19, 5 y 6. Quiere decir, es la única nación en la tierra que no adoraría a los ídolos. No sería una nación pagana como todas las demás naciones que eran. Dios dio a su pueblo, por intermedio de Moisés, los 10 mandamientos, como la constitución de este nuevo reino. Éxodo 20, 1 al 17. Quiere decir, la única nación que tiene la constitución, las leyes dadas por Dios. Entonces, de inmediato a los 10 mandamientos, Dios dio la ley, las leyes, la ley del altar, la ley sobre los esclavos hebreos, ley acerca de homicidio, ley acerca de violencia y accidente, ley acerca de la propiedad, sobre robos y perjuicios, leyes civiles y religiosas, leyes acerca de ejercicio de la justicia, testimonio falso o injurias, leyes acerca de deberes de los jueces, leyes acerca del descanso el sábado, leyes acerca de las fiestas anuales y promesas acerca de Canaán. Entonces, todas estas leyes con la constitución dada en los 10 mandamientos serían para restringir a este pueblo, para que el pueblo pudiese cumplirlas. En fin, ellos eran un pueblo de Dios con las leyes promulgadas por el Dios único y verdadero. La ley de Dios por el arreglo de Dios terminó siendo la base para la cultura y justicia occidental de todo el mundo occidental. Esto se tornó el gran impedimento para que el hombre de iniquidad surja, porque él no respetará la ley, no se sujetará a ninguna restricción de la ley. Como dice Ben Gurión en su libro El despertar de un Estado, pueblo que dio al mundo grandes y externas verdades y imperativos éticos, pueblo que profetizó sobre la unidad del Creador y de la creación, sobre el carácter excelso del hombre creado a imagen de Dios, sobre la justicia social, paz universal, sobre amar al prójimo. Fue quien reveló la visión del día final, la visión de una nueva sociedad humana. Todo esto fue escrito por Ben Gurión, fundador del Estado de Israel en 1948. Pablo predicó en Atenas para los griegos idólatras politeístas, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él existe.
siendo Él Señor de los cielos y de la tierra. No habita en santuario hecho por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de alguna cosa necesitase, pues Él mismo es quien a todos da vida, respiración y todo lo demás. De uno solo hizo toda la raza humana para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo fijado los tiempos previamente establecidos y los límites de su habitación, para buscar a Dios, si por acaso palpando lo puedan hallar. Claro que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de nuestros poetas han dicho, porque de Él también somos generación. Esto está registrado en Hechos 17, del 24 al 31. La legislación brasilera está basada en las disposiciones legales de la ley que Dios dio a Israel, en los principios de los derechos constitucionales, penales, civiles, comerciales, laborales y también procesales, aparte del descanso de un día cada 7 días para recuperación física del trabajador, considerado por muchos como la contribución más original de Israel a las leyes del mundo. También está la preocupación con la justicia, que el punto central de la ley judía. Esto está en Deuteronomio 1:17, 16:19 y 29:15. Esto nos lleva al derecho procesal, resaltando la necesidad de investigar, interrogar, inquirir. Deuteronomio 13:18. Esto quiere decir, para que nadie sea condenado en base a un solo testigo. Deuteronomio 19:15. También la prohibición de tomar en garantía piedras de molino, productos necesarios para la subsistencia. Eso está en Deuteronomio 24:6. Regla introducida en el Código de Proceso Civil brasilero, que veta la garantía de instrumentos necesarios o útiles al ejercicio de cualquier profesión. El origen del gobierno humano, del reino del mundo, está en Apocalipsis 11:15, Lucas 4:5 al 7, Juan 12:31, 14:30, 16:11 y Efesios 2:2. Nimrod era un tipo de anticristo. Fue el primer a oponerse a Dios. Génesis 10 del 8 al 12. Nimrod fundó un reino, que es el gobierno humano, en oposición a Dios. Fue el primer hombre a ser deificado, o sea, colocarse en el lugar de Dios, ostentando como si fuese el mismo Dios, según la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses 2:4. Según la historia, él introdujo la idolatría. Su esposa, Semiramis, también conocida como Artemis o Diana en Éfeso, era la reina del cielo, adorada también por el pueblo de Israel. En Jeremías 7:18, Can engendró a Cus y a su vez engendró de Semiramis a Nimrod. Más tarde, Semiramis se tornaría la mujer de Nimrod, practicando el incesto. Las expresiones poderoso y valiente, versículo 9, no tiene connotación positiva, pues él se tornó el primer dictador o tirano mundial, estableciendo una nueva orden mundial en su época. El principio de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Cainé, en la tierra de Sinar, esto es Babilonia. De aquella tierra salió él para Asiria, fue para su segunda región, y edificó Nínive, Jebochit y Calat. Entre Nínive y Calat edificó la gran ciudad de Resén. Eso está en Génesis 10 del 10 al 12. Babel y Nínive se hicieron capitales de grandes naciones, que son Babilonia y Asiria,
ambas opositoras a Dios. El objetivo de Nimrod era formar un sistema único de gobierno mundial en la globalización, con un solo pueblo, una sola lengua, una sola religión controlada por él, siendo él mismo un dios y los demás ídolos. Es la misma propuesta del anticristo. Su intención era formar una alianza con toda la humanidad en contra de Dios, una evidente rebelión contra Dios. La construcción de las ciudades y de la Torre de Babel tenía la intención de sobreponer la gloria del hombre a la gloria de Dios, el nombre o la fama del hombre por encima de la de Dios. Si la humanidad permanecía unida en sus esfuerzos antropocéntricos, no había límites para su rebelión contra Dios. Génesis 11, 3 al 4. Por eso Dios confundió su lenguaje. Por eso Dios tuvo que intervenir confundiendo los lenguajes y los dispersó a los hombres y cesaron la construcción. Capítulo 11, 6 al 9 de Génesis. La Torre de Babel era para la adoración de los astros, la luna, el sol. Sirvió de modelo para todos los templos en Babilonia, que eran llamados de Sigurat, en Mesopotamia para la adoración al dios Sol. El último escalón de un Sigurat, generalmente ella tiene 7 niveles, era considerada la entrada del cielo o la puerta al cielo. La furia de las naciones, de los reyes de la tierra y de los príncipes era contra el Señor, con metas a romper todos los lazos con Dios y quitarse sus prisiones para desvincular al hombre totalmente con Dios. Esto está en Salmos 2, 1 al 3. Por estos versículos nos muestran que lo que realmente el anticristo quiere, lo que las naciones quieren, los que se oponen contra Dios quieren, es librarse de cualquier restricción de la ley de Dios, cualquier restricción de lo que Dios colocó para los cristianos, aún para los cristianos. Los postmodernistas trabajan para erradicar la cultura judaica cristiana, considerada radical, segregacionista, impositiva e intolerante. Ellos tienen odio a los cristianos que creen en la Biblia, que dice la verdad. Luchan por la desconstrucción de la base teológica judaica cristiana, desconstruyendo todos estos valores por inmundo de esta falacia antigua, considerándola antigua. Sin la desconstrucción judío-cristiana que está arraigada en la cultura occidental, el anticristo no tendrá cómo surgir. No hay verdad absoluta y universal, afirman ellos. Consecuencia, no hay principios morales que rigen la conducta de las personas universalmente. Rompen de los lazos de la ley de Dios. Cada uno estará libre entonces para hacer lo que cree mejor y lo que le da placer y satisfacción. O el egoísmo entra en juego, según Samuel 3, 1 al 5, en detrimento del colectivo. Deuteronomio 12, 8. Perdón, aquí es 2 Timoteo 3, 1 al 5. La relativización de los valores destruye cualquier referencia que den juicio. ¿Por qué? Si no hay verdad absoluta, resulta entonces en una sociedad sin leyes, destruyendo cualquier valor moral o ético que restrinja a la sociedad, a la humanidad, lo que por fin destruirá la familia, la fe en Dios, la obediencia a la palabra, la Biblia, permitiendo toda suerte de
inmoralidades. Estas ideas están siendo trabajadas en las escuelas, universidades, en la cultura, en los medios sociales, en las redes sociales. Este concepto está siendo pasado por debajo de nuestra nariz, desafiando y minando la fe cristiana. El que lucha más contra sus derechos y combate contra abusos y injusticia. Sin embargo, no torna aceptable delante de Dios y de su palabra. Lo que ocurre en práctica es que la sociedad debe aceptar la conducta de ellos como normal y termina influenciando fuertemente a los adolescentes y jóvenes con sus pensamientos. En resumen, la apostasía es la rebelión contra Dios y contra todo lo que procede de Dios. Y la estructura de la fe es nuestra salvación y seguridad. Espero haber conseguido ayudarlos a ustedes, aclarándoles esta gran revelación que Dios nos dio sobre lo que realmente detiene el surgimiento del hombre de la iniquidad, el inicuo, que es muy simple. Es la misma ley que está por la soberanía de Dios, ya está introducida en el mundo occidental principalmente, y esto impide el surgimiento del anticristo. Sin embargo, el misterio de la iniquidad ya trabaja justamente para desconstruir esta base, para que el hombre de la iniquidad surja totalmente libre de la ley, sin la ley de Dios, sin los lazos que lo ligan al hombre con Dios, y las prisiones que ellos consideran que algo que los prende, que Dios está esclavizando al hombre detrás de su ley. Espero que usted tenga claridad sobre esto. Nosotros estamos del lado de la verdad, del lado de la justicia. Existe sí, la única verdad, existe la Biblia, nuestra referencia de la verdad. Nosotros tenemos, gracias a Dios, Espíritu dentro de nosotros que nos guía a toda verdad. Dios los bendiga a todos.